Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Señor Jesús en esta mañana, porque nos das la oportunidad de venir delante de tu presencia en este domingo de resurrección. El día de hoy te damos las gracias porque tú eres nuestro verdadero reposo, Señor Jesús. El sábado solamente era una sombra de lo que habría de venir. El día de hoy, bajo la gracia, nosotros no reposamos en un día, no descansamos en un día, no guardamos un día, sino guardamos a Cristo, reposamos y descansamos en ti. Amado Dios, te pedimos que en esta mañana seas tú quien hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Sé tú limpiándonos, purificándonos, Señor Jesús, a través de la palabra que tú vas a impartir, edificándonos. Síguete formando en nosotros, en nuestro ser. Sigue formando un carácter aprobado para que de esa manera seamos agradables ante los ojos de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a hablar del libro de Romanos, capítulo 7. Este capítulo, hermano, es un capítulo que está un poco confuso, ¿verdad? Pero a través del capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos revela 3 leyes que existen en nuestro interior, ¿verdad? Por una parte está la ley de Dios, que fue escrita en nuestros corazones, dice la Escritura. Por otra parte está la ley del pecado. Y por otra parte está la ley de la mente. Amén. Entonces, es importante que entiendamos estas 3 leyes, porque muchas de las veces, hermano, nosotros, aunque estamos en Cristo, seguimos fallando, ¿sí o no? Aunque ya hemos nacido de nuevo, aunque Dios ya ha depositado su Espíritu Santo en nosotros, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya recibimos la vida divina y la naturaleza divina de Dios, pero seguimos fallando, seguimos tropezando, seguimos cayendo en el mismo error, seguimos practicando pecados, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía, es que yo hago lo que no quiero hacer, porque en mi corazón está el hacer el bien, pero no lo hago el mal que no quiero hacer. ¿Cómo es posible entonces que una persona que ya está en Cristo, que ya ha nacido de nuevo, sigue haciendo el mal que no quiere hacer, ¿verdad? Porque yo creo que el deseo de todo creyente, de todo nuevo, de toda nueva creación, pues es ya no hacer el mal, es ya no obrar mal. Entonces, el apóstol Pablo en este capítulo nos muestra 3 leyes, ¿sí? Y una de esas leyes es la que hace que nosotros hagamos lo que no queremos hacer. Amén. Gloria a Dios. Dice el libro de Levítico, capítulo 19. Vamos a Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, capítulo 19, versículo 2, dice:
Entonces, el propósito, hermano, de la predicación del Evangelio, el propósito de venir a Cristo es para que nosotros seamos santos, ¿verdad? Porque Dios es santo. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, ser santo, porque Dios es santo, en otras palabras, significa andar conforme a la santidad de Dios, llevando una vida santa, andar en mi diario vivir conforme a la santidad de Dios. Amén. El atributo más grande de Dios, hermano, es la santidad. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él. ¿Sí o no? Sean santos, porque yo soy santo. Entonces el día de hoy nosotros pertenecemos al Padre, fuimos posicionados en el Padre por medio del Hijo. Por consiguiente, tenemos esa naturaleza santa, la naturaleza de Dios. Esa naturaleza ha sido puesta en nosotros, ha sido depositada el Espíritu Santo a Cristo. Entonces tenemos que andar conforme a la santidad. Amén. Ahora, la ley, hermano, nos presenta un cuadro de Dios. Es decir, que la ley describe la santidad de Dios, pero también lo define como santo. ¿Sí? Por consiguiente, la ley impone muchas exigencias y requisitos. Y el hombre caído no puede cumplir esos requisitos ni esas exigencias. El hombre, hermano, caído no puede cumplir la ley de Dios. Amén. Entonces, a través de los requisitos que la ley impone y de las exigencias, la misma ley identifica el pecado como pecado y también lleva al hombre al conocimiento del pecado. ¿Qué fue lo que te hizo a ti darte cuenta que tú eras un pecador? ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta? No, pero ¿qué te hizo darte cuenta que tú eras un pecador? Que vivías en pecado. Algo te hizo que tú te dieras cuenta y que reaccionaras. Porque cuando nosotros obrábamos mal, sabíamos que los celos eran malos. Los celos me ocasionaban problemas. Yo sabía que el alcohol que yo consumía era malo, estaba mal que yo me embriagara. Yo sabía que estaba mal, pero no sabía que era un pecado que me condenaba. Yo sabía que el hecho de que yo tuviera una novia cuando estaba soltero y tener relaciones con esta novia, yo sabía que eso estaba mal. Por eso hasta las parejas se esconden para que no los vean. Los amantes andan escondidas, ¿cierto o no? Porque saben que está mal, pero no saben que es pecado. No saben que ese es un pecado que los condena a una muerte espiritual. Entonces, hasta que yo vengo al conocimiento de la ley de Dios, es hasta que yo me doy cuenta que lo que yo practicaba era pecado. Amén. Entonces, hasta que yo, hermano, me doy cuenta por medio de la ley que la vida que llevo es una vida de pecado, soy puesto en evidencia
y soy juzgado por la ley. Amén. Entonces vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7 y vamos a iniciar desde el versículo 7 en adelante y vamos a analizar versículo por versículo. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos a empezar con el versículo 7. Dice Pablo: ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? En forma de pregunta, ¿verdad? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice Pablo: yo no sabía que el echar mentiras era pecado hasta que no conocí la ley de Dios, ¿verdad? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que lo que Pablo está tratando de decir es que la ley nos trae al conocimiento del pecado. Que por medio de la ley tú vienes al conocimiento del pecado. Amén. Porque la misma ley, hermano, pone al descubierto el pecado. Es lo que Pablo está tratando de decir. Dice: yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Yo no conociera la fornicación y el adulterio si la ley dijera: no forniques, no adulteres, no robes, no mientas. Amén. Entonces, la misma ley pone al descubierto el pecado, pero también lo identifica como pecado. Ahora, dice el apóstol Pablo que los fornicarios, ahí en Gálatas capítulo 5, ni los idólatras, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo único que excluye al hombre del reino de Dios? El pecado. ¿Sí? El pecado es lo único que excluye al hombre de no poder heredar el reino de Dios. Entonces, cuando yo tomaba, yo sabía que emborracharse era malo. ¿Sí? Pero yo tenía entendido, porque eso es lo que me habían dicho, que el alcoholismo era una enfermedad. ¿Sí? Que yo tenía un vicio, una adicción. Era adicto al alcohol, a la droga. Pero yo no sabía que eso era pecado y que me excluía de entrar al reino de los cielos. Hasta que yo vengo al conocimiento de la ley, me doy cuenta que dice Pablo que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Hasta que no vengo al conocimiento de la ley, me doy cuenta que el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Y que por causa de la práctica de ese pecado, yo estoy excluido del reino de Dios. Entonces, venir al conocimiento de la ley nos despierta, nos abre los ojos para darnos cuenta que todo lo que el hombre hace en su naturaleza caída, todo lo que el hombre practica, la manera en la cual el hombre vive, es pecado. ¿Cómo ves? Está fuerte, ¿verdad? Versículo 8. Dice Pablo, fíjate lo que dice Pablo, hermano.
produjo el Pablo? Toda codicia, dice. El pecado produjo en mí toda codicia. El pecado produjo en mí todo celo. ¿Sí? El pecado produjo en mí toda envidia, toda ira. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, sin la ley, Dios no tendría de qué juzgar al hombre. El hombre pudiera vivir, hermano, haciendo, deshaciendo, y sin la ley el hombre no pudiera ser juzgado. Si Dios no hubiera establecido leyes terrenales, ¿cómo se juzgaría a los homicidas, a los violadores, a los que roban? ¿Cómo te juzgaría el juez cuando tú pides carta de divorcio o cuando te piden carta de divorcio? ¿Cómo te juzgaría el juez? Pues no hay ley. Entonces, dice Pablo que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces tú te das cuenta que en el momento, mira, de Adán a Moisés, el pecado estaba muerto. Había pecado, pero estaba muerto. El hombre no tenía de nada. O sea, el hombre en esa dispensación desde Adán, desde la caída de Adán hasta Moisés, porque hasta Moisés se entregaron los mandamientos y se entregó la ley de Dios. Entonces, desde Adán hasta Moisés, el pecado existía, pero estaba muerto. El hombre no podía ser juzgado porque no había ley. Pero ya una vez que Dios entrega la ley, una vez que Dios pone una ley, el hombre es juzgado. El pecado ya no está muerto, el pecado fue vivificado por medio de la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el pecado, hermano, en otras palabras, utiliza la ley, y esta ley ayuda al pecado a obrar en nosotros. Amén. La ley hace que el pecado obre en ti. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la ley hace que el pecado obre en mí? Quiere decir que la ley no fue dada para ayudarnos a no pecar. La ley fue dada para ayudar al pecado a juzgarnos. Cuando la ley es ejercida en el hombre peca más. Porque dice que donde hay ley sobreabunda el pecado. Y donde sobreabunda el pecado, donde hay ley abunda el pecado. Y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Entonces quiere decir que la ley hace que yo peque más. Amén. Sin la ley, entonces el pecado estaría muerto. Versículo 9. Luego dice Pablo: y yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, que él vivía sin ley, hacía lo que quería y deshacía. Pero venido el mandamiento, es decir, venido la ley, el pecado revivió y yo morí. Cuando tú no tienes conocimiento de la ley de Dios, hermano, ¿sí? Tú vives por un tiempo sin
Pero dice Pablo que viniendo el mandamiento, es decir, cuando la ley te alcanza y viene a tu vida, el pecado que estaba muerto revive dentro de ti y eso hace que tú mueras. Es lo que Pablo está tratando de decir. Viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. Entonces, cuando la ley viene a mi vida, la ley no me viene a ayudar. La ley viene a ayudar al pecado a que yo muera. ¿Sí? La ley viene para revivir el pecado que habita en mí. La ley viene para hacer que el pecado viva. Amén. Porque antes de que la ley viniera, el pecado estaba inactivo. De Adán a Moisés, el pecado estaba inactivo. Pero cuando viene la ley, cuando la ley aparece, el pecado fue avivado. Es lo que dice Pablo. Y luego allí en el versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo es posible que es la ley de Dios? Se supone que me tiene que ayudar. Pero dice Pablo, no me ayudó, me perjudicó. Porque el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado me engañó y por él me mató. Amén. Entonces, el pecado, hermano, en otras palabras, es un homicida. El pecado te mata. Amén. Y la ley es el instrumento con el cual el pecado te mata. Si tú no tienes un instrumento, hermano, para asesinar a alguien, tú no puedes matarlo. Para que una persona sea asesinada se necesita un cuchillo, una pistola, un bate, una piedra, un martillo. ¿Sí? Veneno, qué sé yo, hay muchos métodos. Pero sin un instrumento, no puede haber homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que Pablo está tratando de decir es que el pecado usó la ley primeramente para engañarnos y después para matarnos. El pecado usó la ley, no la ley usó al pecado, el pecado usó a la ley. Amén. Pero si tú te das cuenta, Pablo empieza diciendo en el versículo 7, y quiero aclarar esto: la ley no es mala. Por eso dice Pablo, o sea, Pablo ya había entendido lo que estamos ahorita nosotros estudiando. Y cuando él le habla a los romanos, él empieza diciendo, porque él iba a exponer lo que es la ley, lo que la ley hace en el hombre, cómo la ley utiliza el pecado para matar al hombre, ¿sí? Entonces, él les empieza diciendo a los romanos y hace una pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿La ley es mala? De ninguna manera. Él lo aclara desde un principio: la ley no es mala. Pero date cuenta el uso que Dios le da a la ley. Y a final de cuentas es algo para nuestro bien. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces dice Pablo, el pecado usa la ley para engañarme y para matarme. Amén. Entonces, en el mundo, en el universo, hermano, la única persona que puede engañar es
silla te va a engañar una silla, pero el ser humano sí te engaña, ¿verdad? Entonces dice Pablo que el pecado lo engañó y después lo mató. Entonces, debido a que solamente las personas nos pueden engañar y nos pueden matar, debemos considerar al pecado como la persona de Satanás. Dice la escritura Juan que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén y come del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, la naturaleza de Satanás se introdujo en el hombre como la persona de pecado. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? En otras palabras, es la personificación de Satanás dentro del hombre. Y esa personificación que se llama pecado nos mata. Primero nos engaña y después nos mata. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 12. Pablo aclara, ya con todo esto que yo les estoy explicando, Romanos, dice Pablo, les confirmo de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces, la ley, hermano, tiene una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza cuál es la naturaleza de la ley? Dice Pablo que es santa. Esa es la naturaleza de la ley. ¿Sí? La esencia de la ley es la santidad. La ley es santa. Es justa, dice Pablo, y es buena. ¿Sí? Pero a nosotros no nos ayuda. ¿Sí? Entonces, Romanos 7:13 dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La ley es buena, pero fíjate lo que dice Pablo, eso que para mí era bueno vino a ser muerte, me mató. De ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado no fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces la ley hace que el pecado me mate. Amén. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Entonces aquí tenemos una evidencia de que la ley no nos beneficia para nada. No te beneficia. ¿Sí? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, fíjate, te lo voy a leer otra vez. Te lo voy a leer otra vez. Versículo 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En forma de pregunta lo hace. De ninguna manera, sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Pues de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en el versículo 13, la ley hace que el pecado se vuelva extremadamente pecaminoso, o para que el pecado se haga sobremanera pecaminoso. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, como
Como creyentes, hermano, no debemos de practicar la ley. Porque la ley, hermano, fue puesta primeramente para que el hombre fuera descubierto, ¿sí?, de su condición. Porque la condición del hombre, aunque estaba ahí, antes de que la ley fuera puesta, aunque la condición de muerte, de pecado del hombre estaba ahí, estaba oculta, ¿sí? Entonces, cuando Dios da la ley es para que esa condición sea descubierta, salga a la luz, ¿sí? Entonces, segundo, la ley fue puesta temporalmente, es lo que dice Pablo, hasta que Cristo viniera. Porque Cristo iba a venir a sustituir la ley. Amén. Entonces tenemos que mantenernos alejados de la ley. Con esto no quiero decir, hermano, que vas a hacer y deshacer y que tú vas a vivir como se te dé la gana, no. No, hermano. Porque tú tienes que reflejar la gloria de Dios. Eres un hijo de Dios y tienes que reflejar su gloria. Pero no tienes que enfocarte en la ley. Es a lo que voy. ¿Dónde tiene que estar puesta tu mirada? Cristo. En Cristo. En el autor y en el consumador de la fe. Ya no en la ley. Amén. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿cómo dice? Vendido al pecado. Yo soy carnal, fíjate, vendido al pecado. ¿Te acuerdas qué personaje ahí en Génesis fue vendido? Josué, el soñador. Sus hermanos lo intentaron matar, lo querían matar, habían comploteado para matarlo porque estaban celosos de él. Entonces lo meten así como que en un pozo, así en un cuarto, ¿verdad? Porque lo querían matar, pero no tienen el valor para hacerlo. Y de repente ven a un grupo de personas que vienen de otro lugar, porque se acostumbraba en aquellos tiempos, ¿verdad?, que venían, ejemplo de Marabatío a Cámbaro, y la gente compraba animales, compraba grano, comida, pero también compraban personas, esclavos, ¿verdad? Entonces los hermanos de José el soñador lo vendieron y se lo llevaron allá al rey. Pero fíjate bien, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A nosotros alguien nos vendió al pecado. Nuestro comprador, ¿quién fue? Alguien te vendió, alguien te compró. El pecado te compró, fuiste vendido al pecado. Es como si yo te dijera: hermano Samuel, te vendo este teléfono, yo te lo vendo, tú me lo compras. Fuimos vendidos al pecado, y el pecado se convierte en el comprador. Entonces fíjate bien, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La expresión vendido al pecado, hermano, significa que el pecado es el comprador. El pecado es el amo que nos compró. Nosotros nos convertimos en esclavos del pecado en el momento en que Él nos compra. Amén.
Nosotros nos convertimos en esclavos del pecado porque hemos sido vendidos a él. Por eso Jesús dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado se vuelve. Él es tu amo, tú eres el esclavo. Esa era la condición del hombre caído, esa era nuestra condición sin Cristo, vendidos al pecado. Gloria a Dios, porque por medio de Jesucristo, hermano, nosotros fuimos libres. Ya dejamos de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Versículo 15. Dice Pablo ahí en el versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Entonces fuimos vendidos al pecado. Y por eso lo que hago no lo admito, no lo entiendo, o sí lo entiendo, pero no lo admito. Pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice Pablo, lo que hago no lo admito. Lo que tú hacías, hermano, mira, hace muchos años, hermano, yo estuve yendo a un grupo de AA y ahí nos decían, hermano, antes de que yo conociera de Cristo, empezaba a conocer de Cristo, y ahí nos decía, el programa de AA decía que tú tienes que detectar, admitir y corregir. ¿Sí? Primero yo me detecto que yo tengo un problema, el alcoholismo, la drogadicción, el mujeriego, toda adicción. Lo detecto, me doy cuenta que tengo un problema. Después de que me doy cuenta, lo admito, yo reconozco en mí que tengo un problema, y ya cuando lo admito, lo corrijo. Entonces, dice Pablo, porque lo que hago, o sea, es decir, la manera en la cual yo me comporto, la manera en la cual yo vivo, no la reconozco, no reconozco que estoy mal, no reconozco que estoy en el error. Aunque sé que estoy mal, aunque sé que estoy viviendo mal, pero no lo reconozco. Porque dice la Escritura que cuando el hombre comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que él en ese momento tuvo conocimiento de lo bueno y de lo malo. No puedo decir yo, ay, es que yo no sabía que el ser borracho era malo. Porque en mí, en mi naturaleza caída, está el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ay, es que yo no sabía que si andaban infiel, yo no sabía que eso estaba mal. ¿Y por qué te escondías? ¿Por qué te metías al baño a mandar mensajes? ¿Por qué? Porque cuando ibas a llegar a la casa de tus padres, te echabas una pastilla, te comías un chicle para no leer, a marihuana, alcohol, a cigarro. Agarrabas las plantas esas que huelen y te untabas así en los dedos, era para que no lieran. Entonces, nos damos cuenta que sabemos lo bueno y lo malo, pero no lo reconocemos, no lo admitimos. Y Pablo dice que él no admite lo que hace. Pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Entonces, no admitir no significa que yo no tengo conocimiento de lo que hago. Sí tengo conocimiento y sé lo que estoy haciendo. El hombre nunca se va a poder excusar en decir, es que yo no sabía.
expuesta la ley del pecado. La ley del pecado es que tú sabes lo bueno y lo malo desde que estás chiquitillo. ¿Sí o no, hermano? A ver, prende un encendedor y pónselo a un niño y dile a ver si mete la mano. Porque apenas empieza a sentir caliente y le va a hacer así. Entonces, en automático él está detectando que eso no es bueno. Amén. Entonces, sabemos lo bueno y lo malo. Pablo entonces no admitía lo que hacía. Muchas de las veces, hermano, el hombre puede actuar incorrectamente, ¿sí? Y tiene el conocimiento de que lo que está haciendo está mal, pero no lo admite. No lo admite. No aprueba lo que hace. Y esa era la situación de Pablo, el hombre, o sea, más bien no de Pablo, sino lo que Pablo está explicando. Porque acuérdate que en este capítulo Pablo está exponiendo las 3 leyes. Amén. Versículos 16 y 17. Y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, acuérdate que dice la Escritura que Cristo viene a ser morada en ti. Pero el pecado también hizo morada en ti. Hacer morada, hermano, no quiere decir que se va a quedar un tiempo de visita. No, ahí va a habitar, ahí va a vivir. Va a ser el pecado, en otras palabras, hizo de ti, hizo de mí su casa. Y ahí habitó. La personificación de Satanás, su carácter, su naturaleza, hizo morada en mí. Así como el Espíritu Santo de Dios el día de hoy hizo morada en mí, el pecado algún día lo hizo. Amén. Amén. Y por eso andábamos desatados. Ahora, Pablo afirma entonces que ya no es él quien hace lo que no desea hacer, sino que es el pecado mismo que mora en él quien lo hace. Muchas de las veces, hermano, la gente, mira, esto es espiritual, la palabra de Dios es espiritual y para entenderla se necesita discernir, dice Pablo, en el espíritu. La tienes que entender espiritualmente. Entonces, muchas de las veces, hermano, cuando el hombre bajo la influencia del alcohol o de la droga mata, ¿sí? ¿Tú crees que en sus 5 sentidos él quería hacer eso? No. Pero de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, ¿quién es el que lo hizo? El pecado que mora en mí. ¿Quién es el que te hacía ponerte unas de aquellotas? El pecado. Porque esa era la naturaleza. Nosotros éramos unos títeres. ¿Sí? Y hasta el día de hoy seguimos siéndolo. Si tú lo ves de esa manera, antes éramos títeres del pecado. Y hacía que nosotros hiciéramos lo que el amo quería. Ahora que fuimos comprados a precio de sangre, ¿sí? Nosotros pertenecemos a otro amo, a Cristo. Él nos compró. En el Edén, Satanás compró al hombre. ¿Sí? Ahora a nosotros nos compró
Dios por medio de Cristo a precio de sangre. En el Edén fue la desobediencia. No se pagó nada. Sí, pero acá sí se pagó. Entonces, nosotros el día de hoy tenemos otro amo, pertenecemos a otro amo. Seguimos siendo movidos como un títere por el Espíritu Santo. Antes era por el pecado, ese nos traía ira. Ahora ve y emborráchate. Ahora ve y miente y roba, y ahí andábamos con todo. Róbale a tus papás la venta. Entonces, hacíamos lo que no deseábamos hacer, es lo que dice Pablo. Pero no éramos nosotros, dice, es el pecado mismo que mora en quien está haciendo lo malo. Ahora, la palabra morar o la palabra mora se refiere a ser un hogar. Amén. ¿Qué quiere decir? El pecado no solamente permanece temporalmente en el hombre, sino hace su casa, hace su hogar. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es entonces la que hace que no hagamos lo que no queremos? La naturaleza serpentina. Versículo 18. Luego dice Pablo, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero fíjate lo que dice Pablo, en mi carne no mora el bien. Entonces, ¿cómo es posible de que en el huerto del Edén nosotros tuvimos el conocimiento del bien y del mal? Pero lo que dice Pablo es, pero en mi carne no mora el bien. Esto quiere decir que en ti está el hacer el bien, pero es en tu alma, no en la carne. En la carne no está el querer hacer el bien, pero en tu alma sí. Quiere decir que sí somos buenos en nuestra alma. En nuestra alma hay algo bueno. Por eso a veces andamos ayudando a las personas aunque no conozcamos del Señor. Somos caritativos, dadivosos, pero en tu carne no está el hacer el bien, dice Pablo. Amén. Entonces, no quiere decir que en Pablo no había nada bueno. Claro que sí lo había. Sí. Entonces, es importante, hermano, poner atención al hablar de Pablo cuando él dice en mi carne. Muchas de las veces nosotros decimos, ay, es que yo no soy bueno. O pensamos que no hay nada bueno en nosotros. Sí, sí lo hay, hermano. En tu alma, en tu carne no. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Entonces, no hago el bien que quiero, practico el mal que no quiero. Quiere decir que sí hay algo bueno en mí, entonces, ¿verdad? Sí lo hay, pero mi carne no lo hace. En mi alma está el hacer el bien, pero en mi carne no. Entonces, hay una oposición, una lucha entre hacer el bien y no hacerlo. Amén. Romanos 7:21. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Ahí Pablo ya está hablando de una ley que es mala. No es la ley de Dios, es la ley del pecado. Hallo esta ley
que el mal está conmigo. ¿Sí? Entonces el versículo 21 menciona la ley que opera siempre que tú quieres hacer el bien. Va a haber una ley que se va a oponer, la ley del pecado. Siempre que tú digas, ya va a ser domingo, ya me voy a preparar para ir al servicio, la ley del pecado se va a oponer. No vayas, tienes gripa, quédate a descansar, encobijado. La ley del pecado se va a oponer siempre. Es que ahora ni tengo ganas de ir, pues hay tantos problemas, no me siento bien. La ley del pecado se opone. ¿Sí? Esa ley es una ley maligna. Porque siempre que tú intentes hacer el bien, siempre que tú intentes, ¿nunca te ha pasado que cuando quieres empezar a leer la Biblia, te empieza a dar un montón de sueño? ¿Sí te ha pasado o no? Esa es la ley del pecado que se opone. ¿Te ha pasado que vienes al servicio y te da sueño? La ley del pecado que se opone. Para que te distraigas. ¿Quieres hacer algo bueno y no lo haces? La ley del pecado, una ley maligna. Entonces siempre que intentemos hacer el bien, la ley maligna, esa ley del pecado, se va a oponer, va a estar presente. Ahora, en el versículo 21, la palabra el mal es una palabra griega que se traduce como maligno en carácter. Amén. Esa ley es mala en cuestión a carácter, la ley del pecado. ¿Sí? Ahora, versículo 22 y 23. Porque según el hombre interior, no el exterior, ¿verdad? Según el hombre interior, es decir, ¿en dónde se encuentra el hombre interior? Afuera. Interior, en el alma, tu alma. Dice Pablo, porque según el hombre interior, es decir, según tu alma, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí Pablo menciona 3 leyes que hay dentro del hombre. Mira, hermano, este estudio es para que nosotros nos demos cuenta por qué a veces nosotros reaccionamos de ciertas maneras, aún estando en el Evangelio, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes. Y tenemos que darnos cuenta, hermano, que dentro de nosotros hay 3 leyes. ¿En dónde están ubicadas esas leyes? De acuerdo a lo que dice el versículo 23 y 22. La primera, que es la más importante, la ley de Dios, dice Pablo que está en mi interior. ¿Sí? Luego dice que la segunda ley está en sus miembros, en mis miembros. ¿Dónde están mis miembros? Mi carne, mi cuerpo, mis deseos. Y la tercera ley en mi mente. Y esa ley de mi mente me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, la segunda ley está en mi mente. Entonces,
La ley de Dios en el espíritu, la ley de tu mente en el alma y la ley del pecado en tus miembros, en tu carne. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ahí se encuentran ubicadas 3 leyes. Ahora, el versículo 22, hermano, menciona la ley de Dios. Y dice Pablo que él se deleita en esa ley. ¿Sí? Según el hombre interior, él se deleita en esa ley. Entonces, esa vamos a ponerla como la ley número 1. La ley de Dios en mi hombre interior. ¿Cuál es ese hombre interior? Pues el nuevo hombre que Dios está formando por medio de Cristo en nuestro interior. Pero ya en el versículo 23 Pablo se refiere a la ley de la mente. Y como la mente es parte del alma, la segunda ley se encuentra en el alma. La ley número 2. ¿Sí? Ahora, la ley que se encuentra en nuestra mente, o la ley más bien la ley del alma que se encuentra en nuestra mente, ¿sí? La mente es parte del alma y la ley que se encuentra en nuestra mente, en otras palabras, está en nuestra alma, ¿sí? El versículo 23 también, aparte de que menciona la ley de la mente, menciona la ley de nuestros miembros, la ley de mis miembros, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta que la ley de nuestros miembros son parte de nuestra carne o de nuestro cuerpo caído, ¿sí? Y en mi carne, en mi cuerpo hay otra ley. Entonces, Romanos 7:23, en Romanos 7:23 encontramos 2 leyes, una en la mente y la otra en la carne, y esas 2 leyes están combatiendo siempre, ¿sí? Pablo dice que hay otra ley en mis miembros que nos lleva cautivos a la ley del pecado. Amén. Entonces la ley del pecado que está en mis miembros equivale a otra ley, ¿sí? Y esa otra ley, hermano, siempre va a estar en contra mi mente y mi carne. Amén. Entonces, por una parte, la ley de Dios, la ley de mi mente, de mi alma, y la ley de mis miembros. Y luego dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque nuestro cuerpo, hermano, es mencionado el cuerpo de esta muerte. Si te fijas que Pablo no dice, ¿quién librará mi espíritu de la muerte, de esta ley de muerte? No dice, ¿quién librará mi alma de esta ley de muerte? Dice, miserable de mí, ¿quién va a librar a mi cuerpo de esta ley de muerte? Porque en este cuerpo, hermano, se encuentra esa ley, nuestras concupiscencias. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la ley maligna, hermano, hace que nuestro cuerpo sea el cuerpo de muerte. ¿Y cuál es esta muerte o qué es esta muerte? Esta muerte consiste en ser derrotados y en ser llevados cautivos por la ley del pecado en nuestro cuerpo. Y Pablo dice, ¿quién me librará? Pues el único que puede hacerlo es Cristo. Versículo 25. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces ya Pablo ahí explica o resume, entiende, dice: yo con mi mente, con la ley de mi alma, sirvo a la ley de Dios. Yo con mi mente, con mi alma, sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo al pecado. ¿Sí? Todo el tiempo, hermano, que tú caigas en pecado, va a ser con tu cuerpo, con tus miembros. Tus miembros son los que van a caer en el pecado. Ya no va a ser tu alma, ya no va a ser tu mente. Amén. Entonces, dice Pablo en el versículo 25, en el 24: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. ¿En qué momento nos va a librar de ese cuerpo de muerte? Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Sí? Cuando nuestros cuerpos sean transfigurados de cuerpos carnales a cuerpos espirituales. Amén. Entonces, Pablo, hermano, se esforzaba con su mente, con su alma, a servir a la ley de Dios como un esclavo, no en su espíritu, ¿sí? Con su mente. Entonces, por sí mismo él se esforzaba a servir a la ley de Dios, cuando no tiene que ser así. No en nuestras fuerzas, ¿sí? En nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder servir a la ley de Dios. En nuestro espíritu sí. Entonces, tenemos que entonces saber en dónde están ubicadas esas tres leyes, para así poder entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué yo sigo cayendo en el error? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué a veces sigo siendo enojón, etcétera? Porque dentro de ti, en tus miembros, está la ley del pecado, de muerte. Pero a veces yo ya no quiero ser así, la ley de tu mente, ¿sí? Y la ley de tu espíritu, la ley de Dios, es la que está llevando a cabo el proceso de transformación. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, porque nos da la oportunidad de aprender algo nuevo del Evangelio. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Amén, gloria a Dios. Escuchábamos lo que decía el pastor, hay grandes testimonios delante de los ojos de Dios, porque sabemos que Él es el único, el que nos va a ayudar, con luchas, con problemas, con enfermedades, con todas las cosas que se nos pongan. Buscamos un Salvador que es Jesucristo. Yo les quiero regalar un versículo, dice en Romanos 8:28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros fuimos llamados, y dice la palabra de Dios que sabemos que los que aman a Dios con todo su corazón, Dios es un Salvador para nosotros. Entonces, el día de hoy aquí estamos ante los ojos de Dios, al menos yo vengo contento, gozoso, a darle gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios. El día de hoy soy una persona diferente ante los ojos de Dios, haciendo las cosas bien. Decía ahorita el pastor, hoy vivo bajo la ley, agradándole a Dios y no a la carne.
Cuesta trabajo, pero con Dios todo es posible, ¿verdad? Inclinemos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, en esta mañana, Señor Jesús, venimos, Señor, cansados, rendidos, Señor Jesucristo, con todo tipo de carga, Dios, con todo tipo de problema, Dios. Tú nos limpias nuestra mente, Dios, nuestro corazón, nuestra alma, Señor Jesucristo. El día de hoy, Señor Jesucristo, clamamos esta oración, Señor Jesús. Yo te pido, Dios, que bendigas al pastor Beto, Señor Jesucristo, porque le pusiste un carboncillo abajo de su lengua, Señor Jesús. Te damos gracias porque ya no somos esclavos del pecado. El día de hoy vivimos bajo la gracia de Dios y hoy servimos bajo la ley de Dios, Señor Jesús. Aquí estamos una vez más, Dios, levantando nuestras manos, buscando tu rostro, Señor, porque en este momento, Señor Jesús, somos bendecidos, somos protegidos. Tú nos cuidas a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, Dios, de cualquier problema, de cualquier situación, Señor Jesús. Bendice a nuestras hermanas, Dios, a toda aquella persona, Dios, que tiene una enfermedad, Señor Jesús. Aquella persona que se encuentra en la drogadicción, en el alcoholismo, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Y el día de hoy, en el nombre de Jesús, lo declaramos, Señor Jesús, que tú eres un hombre, eres un Dios de vivos, un Dios de muertos, Señor Jesús. Y lo declaramos por fe que el día de hoy somos salvos, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.